Y bueno, chiquis, ahora sí, vamos a ir a la entrevista del día. Tenemos muchas ganas de hacer esta nota, ya lo habíamos anticipado en el comienzo del programa. Queremos hablar profundamente de varios temas, pero hay una noticia que hoy hemos metido en las noticias del día y que es el disparador para poder conversar con ella, que es una gran periodista, es politóloga, magíster en Derechos Humanos. La pueden leer en Página 12, la pueden escuchar también en AM750 y hoy está aquí conversando con nosotros en Ya Fue en Cítrica Radio. Es Luciana Bertoia. Hola Luciana, ¿cómo estás? Bienvenida a Ya Fue, bienvenida a Cítrica. No sé si te tenemos silenciada nosotros o... Ay, soy ahí yo. Perdón. Puede fallar, Luciana. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, a vos, un placer y muchísimas gracias por hacerte un ratito para atendernos, Luciana, muy amable. Haciendo un ratito, porque sé que estás laburando full y vaya si no hay novedades que te tienen vos como periodista que cubre todo lo judicial. Has cubierto mucho el espionaje macrista, que también ya te vamos a preguntar porque hay novedades también ahí. Pero en el día de ayer vos publicaste una nota a partir de una denuncia que hizo Natalia Salvo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a Rodríguez Larreta, que fue denunciado por haber privatizado la vacunación en la ciudad de Buenos Aires. ¿A qué se refiere Natalia con esta denuncia? ¿De qué se trata esto, Luciana? Bueno, lo que dice Natalia Salvo básicamente es que el gobierno de la ciudad firmó convenios, esto lo hizo Fernán Quirós, el ministro de Salud, con distintas instituciones privadas para acceder a las vacunas. Entonces empezaron a haber un montón de avisos que, por ejemplo, el hospital Alemán o el Sanatorio Güemes decían cómo se tenían que notar los mayores de 80, son quienes pueden acceder en este momento a las vacunas en la ciudad, que sean socios. Con lo cual ya no es el Estado quien provee las vacunas, sino que una forma para acceder tiene que ver con pertenecer a determinada obra social, a determinado hospital, a determinada prepaga. Esta denuncia de Natalia Salvo quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo, que este año comparte el turno con el fiscal Carlos Stornelli, que es quien tiene que ver si efectivamente impulsa la investigación para que se abra. Y por otro lado, la acumularon con una denuncia también de otro abogado, Yamil Castrobianchi, si no me equivoco es el nombre, que también mencionaba, por ejemplo, que las vacunas se estaban distribuyendo entre amigos, familiares, correligionarios. Sin ir más lejos, mencionaba un ex comité de la UCR que se usaba como vacunatorio, ¿no? Esto es un poco lo que tiene que investigar el juez Lijo siempre y cuando Stornelli impulse la investigación. Ayer Stornelli le había hecho saber de alguna manera al juzgado que iba a mover la denuncia, pero hasta ahora no hubo novedades. Y después, bueno, por supuesto, ahí se da la paradoja de que la denunciante, en este caso Natalia Salvo, es la abogada también de la persona que denunció a Stornelli en el Juzgado Federal de Dolores y por la cual se empezó toda la investigación vinculada a Marcelo Sebastián D'Alessio y a Stornelli, que es Pedro Esteves. Con lo cual ahí en estas horas Natalia Salvo está evaluando qué va a hacer, si va a pedir que se aparte al fiscal o no. Bien, mira, no sabía que se podía hacer eso. Bueno, bien, porque entendemos que Stornelli es muy poco probable que, más allá de la voluntad que haya expresado, impulse efectivamente esta causa. Y también sabemos, por eso es tan importante poder hablar con personas como vos y que efectivamente puedan hacer notas al respecto, porque hay un blindaje mediático muy fuerte, no es algo que se diga todo el tiempo en los medios, mucho menos que el fiscal que está a cargo es Stornelli, mucho menos que además la persona que denuncia, hay un montón de intereses en juego siempre, ¿no? Pero puntualmente también acá que si no se dicen pasan medio desapercibidos y no se terminan de entender un montón de cuestiones. Quiero preguntarte puntualmente por la causa, ¿qué es una causa penal? ¿Qué implica? ¿Cuál es, si efectivamente se mueve, cómo podría terminar, cuáles son los lugares a los que podría llegar esta causa, cómo podría desarrollarse? Bueno, a priori lo que hay que decir es que es una causa por irregularidades de vacunas, ¿no? Y hoy por hoy estamos siguiendo así como con bastante vértigo todo lo que tiene que ver con las irregularidades de las vacunas del Ministerio de Salud de la Nación. La diferencia básica tiene que ver con que
ante las otras denuncias, que eran más de 14, lo que hizo el fiscal que tenía la causa, que es Eduardo Tayano, fue impulsar esa investigación ese mismo día y pedir 2 allanamientos. Sí. Ahí la jueza le dijo, bueno, hagamos uno, vamos al Ministerio de Salud y vemos si tenemos que requerir información del Hospital Posadas, porque la verdad es que es muy complicado allanar un hospital nacional de la envergadura del Posadas en un contexto como este, ¿no? Claro. La diferencia con respecto a todo lo que tiene que ver con la vacunación privada del gobierno de la ciudad es que hasta ahora el fiscal está en veremos y se pierde tiempo importante. Claro. ¿En qué puede terminar la causa? Bueno, van a tener que requerir información, si efectivamente Stornelli le impulsa, ¿no? Van a tener que requerir información, saber cuántos lotes de vacuna recibió el gobierno de la ciudad, dónde fueron a parar, si tienen lotes reservados. Lo de los convenios hoy, Quiró ya lo reconoció públicamente y era la explicación que se daba ayer también desde el gobierno de la ciudad. Incluso hay una nota de Bernard Perto en página 12 al respecto con la respuesta oficial. Así que me parece que van a tener que requerir información. ¿Y qué puede pasar? No sé, no te lo puedo predecir. La verdad es que también es un poco, es una discusión sobre ante qué tipos de delitos estamos en este momento, ¿no? Bien. Si efectivamente hay un tipo de delito. Claro. En caso de haber un delito en esta situación, en el de la distribución de las vacunas en la ciudad de Buenos Aires, Luciana, ¿qué delitos sería? ¿Qué penas podría llegar a tener? Son penas muy leves. Leves, ¿no? Muy leves. Sí, claro. Descarcelables todas, de menos de 3 años, totalmente. seguro. Son penas muy leves. Bien, perfecto. Todos los casos. Y eso igualmente nos vamos a terminar de enterar cuando el fiscal impulse, ¿no? Claro. Por qué delito lo hace y demás. Totalmente. Bueno, ahí está la clave, ¿no? Que decías recién también. Si fiscal Stornelli lo terminará llevando a su ritmo, si es que lo avanza y si no se puede... O lo cajonea. O lo cajonea. Sí, por eso también es importante que hablemos de estas cosas, ¿no? Porque si no, el gobierno de la ciudad hace básicamente cualquier cosa y pasa totalmente desapercibido. Sí, sí. No se sabe, no se dice, la causa penal no pasa a ningún lado y bueno, y pasa sin pena ni gloria. Como bien decía Luciana, ¿no? Cuando pasó lo de lo que se denuncia como vacunatorio VIP en el Ministerio de Nación, al otro día tuvimos allanamientos en el Ministerio de Salud, nada más y nada menos. Claro. El Ministerio de Salud de la Nación. Y de casualidad tuvo un poco de decencia de decir, no vamos a ponernos ahora a allanar el Hospital Nacional Posadas. Totalmente, totalmente. Bueno, estaba pedido por el fiscal, digo. Claro, por eso. Claro. Irá dentro de los pedidos del fiscal. Claro, exacto. Bueno, mencionaste un par de nombres ahí que ya venimos conociendo largo y tendido, como el de Carlos Stornelli, nada más y nada menos. Y justo, si no me equivoco, fue en el día de hoy, ¿no, Luciana? Tuvimos la novedad de que se decidió, creo que lo decidió Ramos Padilla, que todas las causas del espionaje macrista se unifiquen. ¿Eso sucedió en el día de hoy, Luciana? Sucedió en el día de ayer. Ramos Padilla viene pidiendo, hace una propuesta en realidad. Él dice, bueno, acá tenemos un patrón común, tenemos mismas víctimas, tenemos imputados o que son los mismos o que al menos se conocen entre ellos y los mismos objetivos. Me parece que hay que investigar todo esto juntos. Eso es lo que Ramos Padilla hace como una especie de epílogo de la investigación que viene llevando hace 2 años desde que se destapara el escándalo de Marcelo Sebastián D'Alessio. El juez tiene 2 causas concretamente de espionaje, una es toda la vinculada con D'Alessio, ahí está el fiscal Stornelli involucrado, y después tiene otra que es la de las bases AMBA, que son las delegaciones que dispuso la AFI en Provincia de Buenos Aires para hacer espionaje político entre 2016 y 2017. ¿Qué dice Ramos Padilla? Bueno, yo la verdad lo que vi hasta ahora me parece que tengo las mismas víctimas que en Lomas, ¿sí? En Lomas también hay 2 causas, esto debería tramitar junto. Está también la causa del espionaje a los familiares de los submarinistas de Lara San Juan, que también es un desprendimiento de la investigación que venía llevando Alejo Ramos Padilla y que por el momento está en Mar del Plata, pero no se definió dónde debe seguir. Y hay un par de causas en Comodoro Pi sobre espionaje que también tienen este mismo patrón. De hecho, por ejemplo, está una que se llama Traficante,
es el nombre de la víctima. Gabriel Traficante era un empresario al que extorsionaba a Marcelo Sebastián D'Alessio. ¿Qué le decía D'Alessio? Bueno, si vos no me pagás, vas a aparecer involucrado en la causa conocida como la mafia de los contenedores. Y si no me pagás, apareces en Clarín. En esta causa está involucrado Santoro también. D'Alessio va a juicio, Sí. el juicio empieza el 8 de marzo, pero nunca se resolvió la situación de Santoro. O sea, son los mismos personajes con los que se topó Ramos Padilla en Dolores. Después hay una causa sobre el ingreso a las bases de datos de migraciones, que todo esto estuvo en manos de Rodolfo Canicoba Corral, y que lo que se buscaba, por ejemplo, eran los ingresos y egresos del país de jueces, de fiscales y demás. Esas son las causas que Ramos Padilla dice, bueno, fíjense porque me parece que hay que unificarlo. Así que les pidió opinión a las partes de sus causas, que son más o menos 40 querellantes y unos 30 imputados, y está recabando información del resto de las causas. Todo esto no creo que se pueda resolver antes de que Ramos Padilla deje el juzgado. Alejo Ramos Padilla se va como juez federal de La Plata y jura el viernes a las 12 en la Cámara Federal de La Plata. Con lo cual va a ser un debate que él va a dejar abierto y hay que ver si otros retoman. Ok. Bueno, pero antes de irse, dejó un poquitito. Una pregunta, porque se dice que el juzgado al que va Alejo, que si no me equivoco es el federal número 1 de La Plata, es muy importante. ¿Y por qué, Luciana? Explícanos a nosotros los mortales, ¿por qué es tan importante ese juzgado? Bueno, porque hay dos juzgados electorales importantes en el país. Uno es el de María Servini, que funciona ahí. María Servini es jueza penal y tiene el juzgado electoral nacional. Sí. Y después el otro juzgado muy importante es el juzgado electoral de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Alejo Ramos Padilla va a tener las causas penales y va a tener todo lo que tiene que ver con las elecciones en provincia de Buenos Aires, que digamos que se la conoce como la madre de todas las batallas, ¿no? Porque más o menos un 34% del padrón electoral del país se concentra ahí, así que incluso hasta como para pensarlo en el edificio, es un juzgado enorme, que hay una parte en un piso, otra en otra, ¿no? Tiene una gran importancia. Ah, ok, es importante, es importante en serio, es importante de verdad, ¿dónde va a estar? Toda la rosca de política de la provincia pasa ahí, por ahí. Claro, fundamental. La rosquita política judicial es una cosa que... Y estamos en año legislativo también, ¿eh? No hay que olvidarse de eso. Tal cual. ¿Vos cómo crees, Luciana, como periodista, como alguien que está muy embebida en estos temas, ¿no? ¿Cómo crees que va a terminar todo el caso del espionaje durante el macrismo? Hay pruebas de sobra, ¿no? De que se han realizado actos de espionaje con el aval de puestos muy jerárquicos del gobierno de ese entonces, del Poder Ejecutivo. A nosotros que quizás no conocemos tanto las causas y los pormenores como vos, nos parece que es muy obvio, que es muy evidente, pero quizás en Argentina tenemos cierta tradición en que no se termine pagando, ¿no? Cuando suceden este tipo de cuestiones. ¿Vos cómo ves el futuro, el porvenir de este tipo de causas? ¿Si se unificarán? ¿Si terminaremos llegando a que alguien pague específicamente? ¿Cómo lo ves? Mira, yo lo que creo es que si se unifican va a ser en Comodoro Pi, y eso en general nunca es del todo optimista. Claro. También lo que creo es que hay una dificultad muy enorme para juzgar todo lo que tiene que ver con el mundo de la inteligencia, que lo venimos arrastrando incluso con los crímenes de la dictadura. Para que tengan una idea, por ejemplo, nunca se hizo un juicio en el cual hay los dos juicios en los cuales de alguna manera se investigó más centradamente el rol de la inteligencia en la dictadura son los de la contraofensiva. Uno que tramitó en el juzgado de Ariel Lijo, en los tribunales de Comodoro Pi en 2007, y después el juicio de
que hoy por hoy está en San Martín sobre la contraofensiva, más ligado a todo lo que fue el aparato de inteligencia de la dictadura, de ejército, ¿no? Y después en democracia hubo una dificultad enorme para avanzar con todo lo que tiene que ver con la CIDE. Por ejemplo, pensemos en los en sobornos en el Senado, Sí. o la causa AMIA, ¿no? Básicamente. Tal cual. Que no se sabe, no se entiende, no sé. Por ejemplo, en el encubrimiento de AMIA se condena a todo lo que es la pata de inteligencia, pero no se condena a Menem, ¿no? Como si él no fuera responsable. Entonces, Claro. ahí hay una disociación también. Digo, es difícil. Me difícil. parece importante todo lo que se investigó. En Lomas de Zamora hay 39 procesados, Alejo Sí. Ramos Padilla tiene 28 procesados, tiene para definir la situación procesal de otros 4 imputados, que me arriesgo a decir que los va a procesar, porque 3 eran coordinadores eran como el eslabón entre el director del proyecto AMBA y las bases en provincia de Buenos Aires. Los 3 se negaron a declarar, con lo cual no ejercieron ningún tipo de defensa, y el 4 era el jefe de una delegación de las bases, de las delegaciones en Bahía Blanca, que me parece que se encamina hacia un procesamiento. Sí. Con lo cual vamos a tener 39 por un lado, 32 por el otro. Algunos, bueno, coinciden porque son Rivas, Magdalani, que están en todas las causas. Claro. No En es menor. todas. No es menor, no, para nada. Pero no sé cómo va a terminar. Definitivamente eso, porque tampoco, digo, me parece que también pensábamos que quizás la Cámara de Casación no se iba a salir hace poco más de 2 semanas, sí, una semana, 10 días, con esta decisión de mandar la causa como Pi, que fue un tembladeral, Sí. y que después un poco dijeron, bueno, pero no es definitivo, aunque vuelva a Lomas. Sí. Me parece que hay ahí toda una tensión y que efectivamente los tribunales se mueven al ritmo de la política. Sí, totalmente. Definitivamente. Totalmente. Sí, ¿no? sí, digo, la discusión mucho más amplia y más macro también de la justicia independiente, ¿no? De una justicia Claro. que es un poder independiente que yo no he visto la justicia siendo independiente desde que tengo memoria. Sí, Digo, sí, me yo parece qué como sé. complejo también pensarlo de esa manera. Y justo que en este momento están tan en boga el tema de los privilegios, ¿no? Hablando del Poder Judicial, Sí, ¿no? que Sí. se habla de una reforma judicial también en un montón de espacios y Sí, como tal cual. está bastante Sí, cuestionado como, sí. como mínimo, en la mira. Como mínimo. ¿No? Y la verdad es que sí. Luciana, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Teníamos muchas ganas de conversar con vos sobre estos temas. Nos aclaraste un poquitito el panorama. A nosotros que nos cuesta un poquitito quizá entender ciertas cuestiones legales y de los procederes y de cómo siguen las causas, etcétera. Y nada, te agradecemos muchísimo por que te hayas tomado el tiempito de conversar con nosotros. La verdad, muy amable. Por favor, la agradecida soy yo, un gusto. Un Muchas abrazo gracias, grande. Luciana. No, hasta luego. Hasta luego. Un placer haber conversado con Luciana Bertoia, gran periodista, Sí, chiquis. qué clara. Qué clara, ¿no? Se entiende el panorama, ¿no? Sí, un poco sí, más. muchísimo más. Yo estaba bastante perdido. Entendía un poquitito, pero, viste, hay palabras claves que quizá uno no comprende, pero muchísimas gracias a Luciana que se tomó el tiempito de conversar con nosotros. La pueden escuchar en AM750 en las mañanas, y la pueden también leer en Página 12, que allí siempre está, bueno, actualizando todos esos temas. Estos temas uno se los entera porque ella está haciendo notas sobre esto. Si no, nadie se enteraría, básicamente. Básicamente es así. Sí.